Pues les damos la bienvenida a un episodio más de Mundo en Corto y al primer episodio de estas nuevas secciones donde vamos a entrevistar a personas de una calidad impresionante. Estamos súper emocionadas porque nuestra primera invitada pues es top de top de top. Y pues nada, muchísimas gracias Lila por aceptar esta entrevista. Diana, ¿cómo estás? Hola, Cari, hola Lila, muy emocionada, entusiasmadísima, porque sí, o sea, aquí Lila creo que Mundo en Corto lo sabe, el público, y la verdad que eres un modelo a seguir. Seguimos y aplaudimos todo tu trabajo, entonces es un gran honor tener esta oportunidad. No, al contrario, yo feliz aquí de estar con ustedes. La verdad es que Mundo en Corto ha sido muy generoso conmigo también en compartir y difundir la información, así que contentísima de estar aquí con ustedes. Muchísimas Qué gracias. gusto. Entonces, no sé si, a ver, me permiten primero, antes que nada, hoy tenemos que presentar a Lila como se merece, con una breve semblanza, para que quien todavía no la conozca, la conozcan. Bueno, Lila Beth es licenciada en Estudios Internacionales, Estudios Hispánicos y Chinos por el Boston College y maestra en Estudios Latinoamericanos y Gobierno por la Georgetown University. Se ha desempeñado en múltiples cargos de servicio público y actualmente destaca como una gran analista internacional y política. La encontrarás en Radio Fórmula y El Heraldo, así como en distintos medios y su increíble podcast, que ampliamente recomendamos, es Interméstico. Siempre dando la mejor cobertura, definitivamente, también a través de sus stories. Ella disfruta de leer, de correr, de estudiar y de un buen croissant cada domingo. Siempre. Y si no, también entre semanas. Soy un horror, qué cosa. Muchas gracias por tenerme aquí, de verdad, un gusto. Para nosotras, de verdad que sí. Entonces vamos a ir introduciendo un poquito el contexto que, vaya, lo sabemos, ¿no? Estados Unidos está en la boca de todos siempre, pero en estos momentos aún más. El pasado 3 de noviembre se celebraron las elecciones, una elección que si se caracteriza por algo fue porque estuvo cardíaca, fue muy polarizada, y hubo un contexto, pues en un contexto pandémico, la tensión era total. El triunfo se lo lleva Joe Biden y Kamala Harris. Y entonces a partir de esto continuamos viendo un Trump que se negaba y se sigue negando a conceder una elección, que se anunció víctima de un fraude electoral que es imposible comprobar porque no hubo tal cosa. Y llegamos al 14 de diciembre, vota el colegio electoral, ya se acaba de confirmarnos lo que ya sabíamos. Y el reciente 6 de enero fue la cereza del pastel. Llegan el momento de certificar los votos, se reúnen en el Congreso y vimos todo el caos que sucedió en el Capitolio, ¿no? De repente ya estamos en discusiones de ¿van a entrar con la 25 enmienda o no? Y ahora sí, hoy sabemos que se confirma que van a enjuiciar pues, al presidente Donald Trump, siendo el primer presidente de la historia de Estados Unidos en enfrentar este procedimiento en 2 ocasiones. Y pues es un momento histórico, ¿no? Sabemos que Trump no tenía ganas de irse en absoluto, y si se va pues más que nada con un escándalo que lo antecede, con un importante daño a la democracia y a la historia estadounidense. Pero pues para ponernos un poquito más al día y sobre lo que sigue, sabemos que el 20 de enero ya por fin tendremos esta transición de administración donde será el día de la inauguración, cambiamos de administración y entra Joe Biden. Entonces nuestra primera pregunta sobre todo este tema es ¿cuáles son y deberían ser las prioridades de Joe Biden y su administración? ¿Y cuál será el peso de Kamala Harris en la política estadounidense, Lila? Pues mira, primero que nada fue un gran resumen de tu parte de todo lo que ha ocurrido, porque han sido meses muy caóticos en una transición que no tiene precedente como tal. Una transición pacífica del poder se ha llevado a cabo desde 1792 en Estados Unidos y como tú bien indicas, pues ya fue acusado en la Cámara de Representantes. Ahora se espera que en el Senado tal vez pueda ser enjuiciado. Los demócratas tendrían que convencer a 17 senadores republicanos para ya contar con una mayoría calificada y enjuiciar al presidente Trump. El líder mayoritario en la Cámara Alta, Mitch McConnell, ha dicho que no va a sesionar el Senado hasta el 19 de enero, un día antes de la toma de protesta del próximo presidente. Entonces, es muy posible que en las próximas semanas, después de la inauguración presidencial, pues estén envueltos en un juicio político en el Senado, lo cual puede frenar ciertas confirmaciones de los miembros del gabinete de Biden. Para contestar tu pregunta, me parece que la confirmación de los miembros del gabinete va a ser de suma importancia para el nuevo presidente, especialmente porque si de por sí la transición fue turbulenta y no se dio de una manera ordenada, sabemos que entorpeció mucho el proceso de transición. El presidente Trump no tuvo acceso hasta meses después a la información de inteligencia, a los recursos, etcétera, del equipo de transición de Biden. Entonces es muy importante que entre con todo el músculo
de los miembros ya confirmados en el Senado. Entonces, creo que ahorita están en unas negociaciones en donde a la par del juicio político en el Senado también puedan llevar a cabo las confirmaciones de los miembros del gabinete de Biden. Eso como una de las primeras prioridades de Joe Biden. Ahora, él ha señalado 4 prioridades que tiene en sus primeros 100 días y me parece que sí son a las que se va a enfocar. La primera es atender la crisis sanitaria por COVID-19 en Estados Unidos. De la mano quiere aprobar un paquete económico, una ayuda, un paquete de estímulo económico para los estadounidenses que están sufriendo las consecuencias económicas de una crisis sanitaria como la que vive no solamente Estados Unidos, sino el mundo entero. Por eso estamos viendo también que en estos momentos, a partir del 26 de enero, por ejemplo, las personas que quieran viajar a Estados Unidos que provienen de países extranjeros, pues van a tener que realizarse una prueba COVID, tienen que estar negativo 3 días antes y demostrar la documentación necesaria para poder abordar el avión. Esto es muy importante, aunque parece ser solamente una medida adicional, porque demuestra cómo va a cambiar la estrategia para atender la pandemia en Estados Unidos. Y yo creo que esto va a ser muy importante, aparte de que Joe Biden ha dicho que quiere hacer el uso del cubrebocas obligatorio. Muchas de estas medidas sanitarias recaen en la facultad de los senadores y de los estados, entonces ahí va a tener un cierto desafío, particularmente con los gobernadores republicanos, pero bueno, ya mínimamente se espera que a nivel federal hay una estrategia mucho más contundente, apegada a la ciencia, con el panel de expertos que ha conformado, y me parece que eso va a ser una de las prioridades. Pero también, pues como lo acabo de mencionar, la recuperación económica de Estados Unidos. Creo que el declive económico por el que pasa Estados Unidos va a ser uno de los grandes desafíos que va a tener que enfrentar Joe Biden como presidente. El tercero va a ser, pues evidentemente, esta preocupación por la injusticia racial, social que existe en Estados Unidos. Lo vimos con el movimiento de Black Lives Matter, ¿no? Durante los últimos meses. Y vimos el otro lado, la otra cara de la moneda el 6 de enero, que son los supremacistas blancos que en su mayoría apoyan a Donald Trump, pero que pues sigue el racismo latente en Estados Unidos. Y me parece que Joe Biden, con el discurso que ha manejado durante toda su campaña, ha sido regresar a los principios, a los valores democráticos de Estados Unidos para poder unir a un país sumamente dividido, polarizado y fragmentado. Y el cuarto bastión es que el cambio climático, el tema ambiental de energías renovables va a ser uno de los temas más importantes para Joe Biden, no solamente porque es parte integral de su plataforma política, sino porque aparte fue uno de los grandes artífices de los grandes arquitectos del plan del Acuerdo de París, lo cual ya dijo que va a regresar a Estados Unidos, pero también va a crear muchos empleos en energías renovables sustentables en Estados Unidos por medio de infraestructuras de energía. Entonces creo que esto va a ser muy importante también para la recuperación económica de Estados Unidos. Y por cuarto, pues yo creo que también, o quinto, va a tener que regresar de cierta manera al sistema internacional, a restaurar las alianzas tradicionales que tiene Estados Unidos con la OTAN, con Reino Unido, con Japón, con Corea del Sur, que se vieron muy dañadas durante el mandato de Donald Trump. Por eso creo que la confirmación de los miembros del gabinete van a ser de suma importancia, porque aparte de que es un gabinete que en su composición es de los más diversos de la historia de Estados Unidos, donde tenemos a muchas mujeres de diversas minorías, que aparte tienen una larga trayectoria y experiencia profesional en sus distintas materias, y creo que, por ejemplo, el secretario de Estado, Tony Blinken, va a tener una tarea muy importante hacia el exterior de poder llevar a cabo una política exterior estadounidense mucho más activa y desde luego recuperando los valores y el prestigio de Estados Unidos que se ha perdido en los últimos 4 años. Entonces, creo que estos son como las primeras prioridades de Joe Biden. También había dicho que en sus primeros 100 días quería legalizar a los 11 millones de indocumentados, la mayoría de ellos protegidos bajo la orden ejecutiva que emitió Obama en su momento, DACA. Pero creo que ahí sí va a ser un poco más tardío, va a ser un poco más complicado, a pesar de que los demócratas tienen control ya de mayorías, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara de Representantes, en el Congreso, y la presidencia, algo que no se había dado en más de una década. Creo que ahorita no van a querer dividir más o sacar un tema tan polémico y revertir las políticas migratorias de Trump. Yo creo que también van a tardar un poco de tiempo porque tampoco quieren causar un flujo extraordinario de migrantes hacia la frontera sur de Estados Unidos. Entonces, creo que en este rubro va a ser un poco más tardío, pero en todo lo demás esas son sus prioridades.
Claro, y sobre el quinto punto que mencionabas respecto a las prioridades de Joe Biden en este plano internacional, ¿tú crees que su entrada pues realmente suponga un regreso de Estados Unidos como líder de la cooperación internacional? Y eso por un lado, y por otro lado, pues si si la implicación de Joe Biden en los mercados internacionales va a ser positiva, porque tenemos a un expresidente Trump, que literalmente los mercados se mecían a través de lo que él decidía tuitear, ¿no? Por las mañanas. Entonces, ¿crees que esta certidumbre que pueda llegar a suponer Joe Biden ayude o mejore la situación de la cooperación internacional y mercados también internacionales? Mira, yo creo que Joe Biden ha estado al frente, por ejemplo, de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado, tiene una amplia experiencia en temas internacionales, entiende muy bien la importancia y el rol de Estados Unidos en el mundo. Yo creo que sí va a tratar de regresar a este sistema multilateral donde va a respetar los organismos internacionales, regresar a la OMS, por ejemplo, que lo retiró Trump durante su mandato, va a respetar y va a colaborar con la ONU, va a regresar a restaurar sus alianzas con la OTAN, con la Unión Europea. Me parece que vamos a regresar a un sistema internacional mucho más de status quo, porque creo que eso es lo que representa Joe Biden y creo que Joe Biden también es un presidente transitorio, es decir, no creo que se vaya a lanzar para 2 mandatos. Entonces, yo creo que su gran chamba va a ser restaurar la paz y estabilidad y el rol de Estados Unidos ante el mundo. Dicho esto, creo que sí enfrenta grandes problemas a nivel internacional, desde pues, el retiro, ¿no?, que hizo Trump del acuerdo nuclear con Irán, pues ahora se convierte en un foco rojo. Corea del Norte sigue teniendo armas nucleares, Rusia sigue empoderada como una hegemonía regional de mano dura, ¿no?, con Putin al frente. China cada vez más cobra importancia, no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial. Y creo que aquí con la guerra comercial, que tampoco podemos dejar a un lado, que inició Trump con China, pues ahí también va a tener que atenderla con una estrategia distinta, pero de nuevo, pues ya el daño que hizo Trump, pues ya está hecho, y maniobrar para restaurar también y encontrar un equilibrio, si quieres, con China va a ser muy importante. En cuanto a América Latina, me parece que su enfoque va a estar muy centrado en Venezuela, en Colombia, en Centroamérica, ¿no?, en tratar de sacar, de prevenir, ¿no?, las razones por las cuales los migrantes salen de sus países, de El Salvador, Guatemala, Honduras, cooperando con México en ciertos rubros, específicamente en el tema migratorio, donde yo sí creo que Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden pueden colaborar de la mano, pero en otros temas con México, que evidentemente por ser su vecino y por tener una amplia agenda bilateral, van a haber ciertos roces en esa agenda que me parecen importantes señalar, no solamente en el rubro de derechos laborales y ambientales, que ya están plasmados en el nuevo Tratado de Libre Comercio, sino que también en temas de seguridad, tema migratorio, tema comercial. Yo creo que ahí van a haber ciertos roces, al igual que, por ejemplo, señalamientos en la violación de derechos humanos, el alza en seguridad, el alza en feminicidios, en asesinatos de periodistas. Esto es parte tradicionalmente de la agenda de política exterior de los demócratas. Entonces, sí creo que va a regresar a un sistema multilateral, a darle un poco más de forma a lo que quebró Donald Trump en los últimos 4 años, pero de nuevo hay focos rojos muy importantes que sí son una amenaza de seguridad nacional para Estados Unidos. Creo que esos van a tomar mucho más importancia que su relación, por ejemplo, con América Latina, pero creo que es importante también señalar que en cuestiones de política exterior regresamos a institucionalizar de nuevo la política exterior. Es decir, vamos a regresar a esta cooperación con agencias estadounidenses, con el Departamento de Estado, que un poco se diluyó con Trump cuando todo se llevaba a cabo, pues ya sea con su yerno o con ciertos asesores de la Casa Blanca, y desde luego con el actual secretario de Estado Pompeo, pero sin duda esa jerarquía, esa organización institucional que tanto marca a la política exterior estadounidense, del cuerpo diplomático, no cobró tanta vida ni importancia en la administración de Trump. Entonces creo que en este rubro vamos a regresar a una cierta estabilidad a nivel internacional. Me encanta que nos has pintado toda una película bien completa, porque hace falta tener una idea del qué es lo que nos espera. Ya estamos en tiempos tan de incertidumbre que tener un poquito de certeza en lo que se viene es bien importante, sobre todo hablando de un actor tan relevante como los Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero ahora quiero discutir un poco más
sus preocupaciones domésticas. Porque, a ver, aunque se celebra una salida de Trump de la Casa Blanca, con todo lo que esto significa, claro, no podemos olvidar que el triunfo de Biden, aún que fue con 306 votos frente a los 232 de Trump, no fue un triunfo que descarta un gran apoyo hacia Trump, ¿no? El voto popular que respaldó a Trump fue de superior a los 72 millones, y contando que participaron más del 66% de la población votante, eso es mucho. Hablamos de muchísimas personas que sí querían de nuevo un mandato de Trump. Y reflexionando en, por ejemplo, también lo que acabamos de ver en el Capitolio, hablamos de un respaldo que no solamente apoyaba y aplaudía y buscaba el liderazgo de Trump nuevamente, sino de toda la ideología y todos los valores de los que se permitió cargar a la sociedad estadounidense, ¿no? Xenofobia, racismo y todos estos asuntos que también ya nos mencionabas al comienzo. Y la pregunta puntual es, ¿de qué manera esta sociedad trumpista representará la oposición para Biden? Y podemos esperar quizá más como lo que sucedió en el Capitolio o no, pero ¿cuál será el peso de este trumpismo? Sí, Diana, me parece que es una pregunta muy importante y creo que esto va a definir no solamente al Partido Republicano en el futuro próximo, sino incluso estas próximas semanas, ¿no? A pesar de que ya pasamos por este asalto al Capitolio, el FBI obtuvo información de que se están organizando protestas armadas, no solamente en la capital de Estados Unidos, sino en los 50 estados en donde realmente puede llegar otra ola de violencia en días previos a la inauguración presidencial y el mismo 20 de enero. Mira, creo que es muy importante tomar en cuenta porque todos dicen, bueno, ¿y la salida de Trump? ¿Y qué le va a pasar a Trump? Y los seguidores, y sacó más de 74 millones de votantes. Creo que sí es muy importante no subestimar lo que representa Trump. Más allá de la figura de él, lo que él representa de fondo y lo que representa lo que él dice que es un movimiento. Creo que lo que es Trump es más un síntoma y si uno no ve la causa de fondo, se le olvida por qué llegó una persona como Trump a la Casa Blanca. Hay una parte de Estados Unidos, en su mayoría de raza blanca, que se siente desplazada o amenazada por una creciente globalización, con una cierta automatización también de ciertos empleos en Estados Unidos, de ciertas fábricas, de ciertas empresas que se llevaron esos empleos a otros países porque hay una mano de obra mucho más barata, pero también se sienten amenazados porque cada vez más están viendo que la diversidad en Estados Unidos, que las minorías se están convirtiendo en una mayoría y que la raza blanca se está convirtiendo en una minoría. Y creo que si uno no entiende por qué se sienten amenazados o por qué no han visto su nivel de vida mejorarse en los últimos años, entonces olvídate de Trump. Más bien, lo que nos tiene que preocupar es lo que representa esta base que hereda el Partido Republicano con la salida de Trump. Porque a pesar de que perdió el presidente estadounidense, el trumpismo va a seguir influyendo en la política estadounidense en los años que vienen. Creo que el gran reto que tiene el Partido Republicano de aquí en adelante es definir quién va a ser, cuáles son sus principios, qué es cuál va a ser su plataforma política, cómo manejar a esta base electoral que hereda, que por eso vemos que a pesar que 10 legisladores republicanos hoy votaron a favor de acusar al presidente en la Cámara de Representantes, pues únicamente son 10 legisladores republicanos. Creo que está demostrando que a pesar de que muchos de los republicanos condenan la violencia y lo que representa Trump como figura y como ideología, pues ellos también dependen de esa base electoral para que esos miembros voten por ellos para llegar a sus escaños en el Congreso. Entonces, aquí es donde entras a un tema de intereses personales políticos versus los intereses del partido político y de la nación y del bienestar del país. Entonces, creo que es una prueba de fuego lo que ocurre en el Partido Republicano porque van a tener que decidir qué hacer con Trump, sí distanciarse de ellos hasta cierto punto. Hay muchos republicanos de cepa que están dispuestos a trabajar de la mano con los demócratas, pero desafortunadamente lo que a mí no me preocupa son los republicanos de cepa, porque tal vez se desviaron, se perdieron 4 años al pensar que, bueno, dejamos a este líder populista antidemocrático entrar a la presidencia y lo controlamos ya que esté al mando, pero ese es uno de los grandes de los grandes problemas que ocurren hoy en las democracias, que cuando tú le abres el camino a un líder populista y antidemocrático que entra por la vía de elecciones democráticas, erróneamente creen los partidos que ya lo pueden controlar cuando está al mando, y así no ocurre, como vimos con Trump. Entonces, creo que lo que van a tener que entender, y también los demócratas, porque aparte de que los demócratas llegan ya con una mayoría, los demócratas van a tener un desafío interno,
porque tienen una ala muy liberal, a una ala moderada y a una ala pues, más o menos de centro moderado. Y creo que manejar todos sus intereses, ahora ya llegando al Congreso, porque todos los demócratas se unieron para elegir a Biden, pero ya estando en el Congreso, cada uno está defendiendo sus escaños y lo que representa para cada uno de sus distritos. Entonces, creo que van a tener que los demócratas entender que si quieren unir al país, van a tener que escuchar los intereses y las inquietudes de la base electoral de Trump, de integrar cierta parte de la plataforma política del Partido Republicano a la plataforma y al plan de gobierno de Biden para realmente gobernar para Estados Unidos y no solamente para los intereses políticos de un solo partido político ni de una sola presidencia. Porque creo que si no, lo que va a ocurrir es que la polarización va a incrementar, el extremismo va a aumentarse también y entonces lo único que te quedan son los dos extremos y esos mecanismos de cooperación, de consenso en el Congreso, de lo que marca el bipartidismo en Estados Unidos, se van debilitando y por eso entra el caos que hemos visto y le abres el camino a otro populista, a otro líder antidemocrático que puede ser incluso peor que Trump. Entonces tienes que atender las causas de fondo para evitar que llegue otra persona como Trump. Y ya el futuro de Trump, pues si lo enjuician en el Senado, sería el primer presidente no solamente de enfrentar 2 juicios políticos, sino ser enjuiciado en el Senado, porque hay que recordar que Johnson, Clinton e incluso Trump en el primer juicio político todos fueron absueltos en el Senado. Pero de ser enjuiciado en el Senado, pues no podrá autoindultarse, no podrá postularse a ningún cargo público en el futuro. Pero aparte, si vamos a decir que no lo enjuician en el Senado, Diana, pues aunque se autoindulte, eso lo protege de delitos federales, pero no de delitos estatales. O sea, todavía va a tener que enfrentar los cargos que tiene abiertos, por ejemplo, en Nueva York, posiblemente en Georgia por la llamada que le hizo al secretario de Estado interviniendo en las elecciones. Entonces, pues no se ve un futuro muy prometedor para Trump. También hoy la ciudad de Nueva York, por ejemplo, pues dijo que iba a quitarle todos sus contratos a Trump que tenía en Central Park, con un parque de golf, con ciertas pistas de patinaje, porque ya no quieren estar atados, ¿no? O que los relacionen con la imagen ni con el nombre de Trump. Entonces, creo que va a enfrentar cargos legales muy fuertes donde le van a quitar muchas de sus armas, de su imperio, ¿no? De todo su tema financiero, lo van a debilitar mucho, pero yo no creo que Trump vaya a postularse en el 2024, pero sin duda, de nuevo, el trumpismo sigue y van a tener que atender de manera forzosa el fondo y la causa de por qué llegó Trump. Claro, es sorprendente este panorama que planteas. Bueno, comentando un poquito sobre lo que está detrás de Mundo en Corto, Diana, pues obviamente es RI y ciencia política, pero yo soy de Derecho, entonces como que estos temas a veces llegan a ser un poco lejanos a nuestra área de estudio y pues en general de nuestro público, ¿no? No todos son de RI y CP, entonces es muy interesante como escuchar esta visión tan bien explicada que nos aplana el camino un poquito a quienes no estamos tan familiarizados con los términos. Y pues diste respuesta a una de las preguntas justo de nuestro público, de @Antara_Aragón, que nos decía que cuál era la estrategia que Biden podría hacer para unir a la sociedad que definitivamente ha sido fragmentada, ¿no? La sociedad estadounidense. Sí. Pero por otro lado, también nos preguntaba @Abraham_Ventanzo acerca de tu opinión sobre el sistema electoral de manera muy breve de Estados Unidos y en general el sistema. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que se debe hacer un cambio dado las circunstancias por las que atravesamos? Sí, mira, es un debate que a mí me encanta y es un tema académico, teórico, que se ha llevado a cabo desde hace mucho tiempo. O sea, en los últimos 200 años se han presentado más de 700 iniciativas para modificar el sistema electoral de Estados Unidos. Es muy, muy difícil modificar el sistema porque se requiere de una enmienda constitucional, lo cual requiere de mayorías calificadas en ambas cámaras y también de los estados. La única enmienda que realmente prosperó fue la 12ª enmienda en 1804, que separó la votación en debido caso que la elección del presidente o del vicepresidente se tuviera que decidir en el Congreso. La vicepresidencial se define en el Senado y la elección del presidente se decide en la Cámara de Representantes. Es muy interesante porque incluso los fundadores, en 1787, en la Convención Constitucional, donde están pensando cómo hacer el sistema electoral de Estados Unidos, llegaron a un acuerdo en donde el voto popular iba a influir, pero también iba a estar respaldado por el colegio electoral.
pero irónicamente los padres fundadores nunca querían, o sea, no tenían en mente de que el colegio electoral iba a ser la figura que iba a decidir las elecciones. Hay que recordar que en el siglo XVIII no habían partidos políticos, entonces en la mentalidad de los padres fundadores era decir, bueno, se van a postular 4 o 5 candidatos, ninguno va a llegar a una mayoría en el colegio electoral y por ende se turna la elección del presidente a la Cámara de Representantes y ya después de 1804 la del vicepresidente en el Senado. Entonces, cuando se empiezan a formar los partidos ya en el siglo XIX, es cuando empezamos a ver que nada más se postulan 2 candidatos y se empiezan sí a generar mayorías en el colegio electoral y entonces el colegio electoral se convierte en la figura que decide la elección presidencial. Dicho esto, en las últimas elecciones, el que ha perdido en el colegio electoral en realidad ha sido el Partido Demócrata, porque de las últimas 7 elecciones presidenciales, 6 de ellas han ganado el voto popular y aún así han perdido el colegio electoral y han perdido la presidencia de Estados Unidos. Entonces, creo que el Partido Republicano, a sabiendas de que ha sido muy beneficiado por la figura del colegio electoral, creo que va a ser muy complicado en estos momentos que pase una enmienda constitucional para modificar o eliminar el colegio electoral. Ahora, lo que sí se puede hacer, que es interesante y donde aquí tiene la facultad cada estado, Karina, es cómo dividen a los electores por estado. Por ejemplo, en 48 de los 50 estados tienen el método del ganador se lleva todo. El candidato que gana el voto popular en 48 de los 50 estados se lleva la totalidad de los electores que representa ese estado. Para ponerte un ejemplo, California representa 55 electores. El candidato que gana el voto popular, en este caso Biden, se lleva la totalidad de los 55 electores al colegio electoral. Pero, por ejemplo, Nebraska y Maine utilizan el método por distrito. Entonces, dividen a los electores por distrito y es casi lo mismo, pero el candidato que gane el voto popular en ese distrito se lleva al elector que representa ese distrito. Entonces, dividen a los electores por distrito. Es decir, sí hay mecanismos que pueden adoptar los estados para cambiar la forma y el método de cómo se distribuyen o cómo se eligen los electores por estado. Han habido varios esfuerzos en el pasado para modificar el sistema en suficientes estados para realmente tener un cambio en el resultado del colegio electoral, pero de nuevo, yo no lo veo viable en estos momentos debido a que no creo que van a contar con el apoyo del Partido Republicano para aprobar una enmienda constitucional. Excelente, y gracias por responder las preguntas de nuestro público. Y rápidamente, para entrar un poquito en contexto de qué es lo que nos puede esperar para México. Es curioso reflexionar que ambos líderes en México, pues, y en Estados Unidos, y al menos hasta Trump, populistas ambos, ¿no? Un Donald Trump populista, un Andrés Manuel López Obrador populista. La primera y única salida al exterior de Andrés Manuel López Obrador fue a Donald Trump, ¿no? Y Donald Trump mismo le ha dicho amigo Emanuel por error y después su gran amigo en México que le ayudó en la cooperación de las políticas migratorias. Que ayuda muy forzada, ¿no? Pero sucedió. Entonces, considerando las decisiones que ha tomado en estos 2 años Andrés Manuel López Obrador y a cómo vemos el panorama en nuestro país, ¿qué opinas de las relaciones bilaterales México-Estados Unidos? ¿Pueden mejorar? ¿Pueden empeorar? ¿Se van a fortalecer? ¿Y qué significa Biden para la cuarta transformación, ¿no? Nos has mencionado mucho que se viene más observancia, más institucionalidad, yo creo que también más diplomacia, pero desde tu criterio, ¿qué se avecina en esta relación bilateral? Sí, pues mira, empezando un poco con cómo vimos la relación bilateral con Trump, creo que era muy cómodo tanto para Andrés Manuel López Obrador como para Trump darse gusto uno al otro, ¿no? Fue muy cómodo para Andrés Manuel tener a un presidente populista, sí, de derecha, aunque Andrés Manuel es de izquierda, el populismo se puede dar en ambos extremos del espectro ideológico, pero Donald Trump nada más se metió en 2 rubros con México y se metió porque a él le generaba cierto apoyo con su base electoral. No lo hizo porque le importa México. Primero dijo en su campaña, como promesa, que iba a construir el muro y que se iba a meter a frenar la migración a Estados Unidos proveniente de Centroamérica y de México. Empezó la construcción del muro, implementó una política migratoria de separación de familias, implementó el Permanece en México, que ha dejado más de 60,000 migrantes en territorio nacional en espera de sus peticiones de asilo en cortes estadounidenses, que promedio se tardan 2 años en desahogar. Ha tratado de tumbar, o trató de tumbar Trump a DACA, no lo logró, gracias a Dios. Y por otro lado fue el tema comercial, que fue la renegociación del Telecán, lo que hoy se conoce como el TEMEC, que entró en vigor el 1 de julio del año pasado. Pero más allá de eso, Donald Trump nunca se metió
en los asuntos internos de México. Nunca hizo señalamientos en temas de seguridad, nunca hizo señalamientos en temas de violación de derechos humanos, nunca se metió realmente a cuestionar el sistema que si es democrático. No, ¿por qué? Porque a Trump le vale. O sea, a Trump lo único que le importaba es generar votos y generar apoyo con su base electoral. Ahora, y también Andrés Manuel se lo tengo que dar. O sea, sí lo manejó bien. O sea, no era fácil manejar una relación bilateral con una persona como Trump, pero creo que debido a que son un cierto espejismo uno del otro y tienen ciertas pues, similitudes, ¿no? En cuanto a cómo gobiernan, me parece que en este aspecto se entendieron muy bien. Y como tú bien dices, Diana, pues siempre decía, a mí siempre me da mucha risa, ¿no? Porque decía, no, es que son grandes amigos. Digo, sí, son muy grandes amigos. Para empezar, Trump no tiene amigos. O sea, Trump, literalmente corría a cuánta gente que estaba de la más cercana, ¿no? De la gente más leal, más que según él era su gente de primera fila, pues las corría todo el tiempo y se enojaba y luego lo traicionaba y así era Trump. Pero aparte siempre decía, mi gran amigo Andrés Manuel López Obrador, el que mandó a la Guardia Nacional a proteger los intereses migratorios de Estados Unidos en la frontera norte, ¿no? Entonces siempre venía acompañada de esa frase. Me parece que el viaje a Washington dentro de un ciclo electoral mandó una muy mala señal, aparte de que le agradeció por su respeto y comprensión que ha tenido con México cuando ha sido uno de los presidentes de Estados Unidos más racista, antimigrante, antimexicano. Me pareció un poco extremo ese agradecimiento. Pero también pues ahí tuvieron ciertas negociaciones, que no se nos olvide que también pues Trump había asumido más de 300,000 barriles a nombre de México en las negociaciones del OPEP+, luego le mandó ciertos ventiladores con el tema de la pandemia. O sea, ahí traían ciertas negociaciones y también unas cuestiones empresariales. También hay que recordar que acompañado en esa visita a Washington, D.C., el presidente mexicano fue acompañado de un grupo de empresarios a donde estuvieron ahí en una cena con el yerno de Donald Trump, que era el que llevaba ciertos intereses empresariales ahí un poco turbios. Ahora, ¿qué nos espera? Mucha gente decía, bueno, es que no felicitó a Biden, que a mí se me pareció un error diplomático. Sí me pareció un error diplomático. Ahora, si no le iba a felicitar, estaba perfecto, pero que no lo diga, que no compare eso con cuando le robaron a él la elección en 2006 aquí en México, porque le está dando gusto o verificando, dándole legitimidad al discurso de Trump de que hubo fraude electoral en Estados Unidos, cuando no hay evidencia de ello, y toda la guerra legal y los casos que presentó ante cortes estatales, que incluso hasta en su momento se iba a tomar en la Corte Suprema, no hubo evidencia, no tenían argumento ni sustento legal y no llegaron a ningún lado. Ahora, lo felicita después de la votación en el colegio electoral, se establece ya la comunicación, luego tuvieron una llamada telefónica y eso, bueno, ya se están como asentando las bases para que más o menos se lleve una relación bilateral cordial. Con Biden no va a tener ningún problema tete a tete Andrés Manuel y el presidente de Estados Unidos. Mi preocupación es la agenda de Estados Unidos con México. Esa es mi preocupación. Y también ciertas señales que ha mandado México que me parece que no mandan una buena señal de saque. Hay que recordar que la detención de Cienfuegos fue pues una reacción al culiacanazo del 2019, donde dejan libre a Ovidio Guzmán. Ahí estuvieron trabajando ese aspecto con la DEA. Agarra la DEA en Los Ángeles al general Cienfuegos sin previo aviso al gobierno mexicano. El gobierno mexicano entra en una negociación con William Barr, el ex procurador de Estados Unidos, con Donald Trump, acá Hertz Manero, el fiscal general de la República, Andrés Manuel López Obrador, acompañado con Marcelo Ebrard. Regresan a Cienfuegos en un acto sin precedente y como agradecimiento, como respuesta, de repente pasan una modificación, una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que limita, regula las actividades de agentes extranjeros en México, la mayoría de FBI, CIA y DEA, para pues, frenar sus operaciones y limitarlos, ¿no? Bueno, no es una buena señal y menos quieres tú dañar la cooperación de seguridad con tu primer socio comercial, con tu vecino, cuando el alza en la inseguridad en México y la estrategia de seguridad de Andrés Manuel López Obrador no ha funcionado. Por otro lado, también la ley de Banco de México, que en esencia, entre otras cosas, le abre la llave al sistema financiero, al crimen organizado, también prendió focos rojos en Estados Unidos, pero aparte se anuncia que el nuevo embajador de México, que va a reemplazar al actual embajador a Bárcena, Esteban Moctezuma, actual secretario de Educación, piden el beneplácito al gobierno de Trump y no al de Biden. O sea, con semanas, mes, para que entrara ya el nuevo gobierno de Estados Unidos. Entonces, no es buena diplomacia. Yo siempre lo he dicho, la política exterior, la mejor política exterior no es la interior, por eso se llama política exterior y por eso hay una política interior, pero bueno, cada presidente decide cómo se lleva a cabo y conduce la política exterior del país.
pero creo que ahí no empiezan bien las cosas. Y luego, de nuevo, para no repetir todo lo que dije, pero sí creo que en temas de derechos laborales, en temas de compromisos ambientales, en los contratos energéticos que tiene el gobierno mexicano con ciertas empresas estadounidenses que no se han respetado, creo que manda muy mala señal. Creo que la incertidumbre que manda también Andrés Manuel con ciertas medidas que ha tomado durante su gobierno desincentiva a los inversionistas extranjeros a que vengan a invertir en México, aunque subió y presumieron que hubo un aumento creo que de 7% de inversión extranjera. Sí, mucha de esa inversión fue reinversión de inversiones que ya existían en México. Lo importante es ver cuánta nueva inversión está llegando a México. México se salió de los 20 países más atractivos para el FDI, ¿no? Para la inversión extranjera directa. Entonces, creo que aquí, si no nos va bien, no va a ser por un tema de Joe Biden, va a ser un tema de los agendas, las prioridades de la plataforma política del gobierno de Biden, de la plataforma política de los demócratas. Y creo que aquí, si no sabe responder bien Andrés Manuel López Obrador, pues creo que va a tener ciertas consecuencias en la relación bilateral. No, pues estamos encantadísimas, Lila. Muchísimas gracias por tu tiempo y estoy segura que todos nuestros podescuchas también deben de estar fascinados con este episodio. Y pues ya por último, nada más pedirte, además de obviamente tus redes sociales y el estar al tanto de todos tus comentarios, ¿alguna recomendación que le puedas dar a las personas que están súper interesados en este tema que puedan seguir? Sí, en cuanto al tema de Estados Unidos o relaciones internacionales. De lo que tú quieras. Si se puede las dos, ideal. Pues mira, yo creo que, digo, yo vivo, ¿no? Por las relaciones internacionales. O sea, a mí me motiva a diario levantarme, investigar, analizar, estar encima de todo lo que está ocurriendo. Y yo creo que esa pasión la compartimos los que somos internacionalistas. Creo que la belleza de ser internacionalista es que todo el tiempo estás viendo las tendencias a futuro de cómo se relaciona un país con otro, cómo se manejan los intereses, cómo una política en un país puede cambiar, cómo reacciona otro país en otro hemisferio, en otra región, cómo estamos tan interconectados hoy, cómo la globalización ha hecho que tanto el sistema financiero internacional como el sistema de multilateralismo en las organizaciones internacionales, ya estamos tan interconectados que en realidad ya ningún país se puede desentender de su rol en el sistema internacional. Entonces, creo que el papel, nuestro deber como internacionalistas es analizar, es un poco prever qué es lo que nos espera. Y yo nada más le digo, pues, que no paren de estudiar, o sea, esto es una chamba de diario, ¿no? ¿Qué más? Me encantaría decirles, no, pues nací genio y sé todo. Pues no, la verdad es que no, o sea, la verdad es que me rompo, ¿no? Todos los días estudiando, todo el tiempo analizando, buscando a gente como lo hacen ustedes, entrevistar, entre más sabes, menos sabes, ¿me entiendes? Y creo que esa es la belleza de las relaciones internacionales, o sea, no hay mejor, yo creo que no hay mejor carrera que estar al día de todo lo que ocurre a nivel internacional y cómo se va teniendo consecuencias o cómo se empiezan a ver ciertos beneficios, ¿no? De lo que ocurre en África o de lo que hace China y cómo impacta en la economía estadounidense. Y si ahora ya la OTAN está debilitada, entonces Rusia va a tomar cierto poder en la Unión Europea. Si se cae el mercado, cómo afecta a las empresas, los intereses de las redes sociales, de las empresas de redes sociales, todo está interconectado y creo que esa es la gran chamba de los internacionalistas. Digo, yo soy amante de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, que es un poco chistoso porque mi maestría y mi especialización es en América Latina, pero pues la verdad es que es una gran carrera. Yo de verdad soy admiradora y cuentan conmigo de todos los internacionalistas en lo que yo pueda ayudar mucho o poco, pues estoy a sus órdenes siempre. Ay, nos encanta escucharte, esa pasión. No, es que a mí me encanta, no, Diana, o sea, soy como una loca, te lo juro, o sea, soy una adicta a las relaciones internacionales, un horror, cara, ya no me aguantan ni mis papás porque hablo de esto todo el día. Bueno, un mundo en corto de tu espacio, definitivamente. Ay, muchas gracias, también. Y admiradora de su espacio y de todo su trabajo, y de verdad que cuenten conmigo, ¿eh? Nos llena el alma escuchar eso de tu parte, de verdad que sí. Al contrario. Pues, nos queda agradecerte desde el corazón que seas nuestra primera gran invitada. Estamos muy emocionadas, muy agradecidas contigo diariamente. Eres gran parte del seguimiento que damos. O sea, si te levantas a estudiar Diana. El mundo, nosotros nos levantamos a estudiarte a ti. Entonces... No, ay, bueno, qué honor, de verdad. No, son demasiado generosas conmigo y no saben cómo les agradezco de verdad todo el apoyo que a mí me han demostrado en estos meses.
Y creo que me habían dicho en mis redes, me pueden seguir en Twitter, en @LilaBed, en Instagram, LilaBed Internacional. Yo mañana me voy a Washington, D.C. a cubrir toda la toma de protesta. Voy a estar allá entrevistando también a ciertos miembros del Congreso, a gente interesante desde allá. Entonces, pues en lo que yo les pueda ayudar, cuentan conmigo. Y de veras, muchísimas gracias por la oportunidad y por la invitación. Fue un gusto estar con ustedes. Gracias a ti, Lila. Pues ahí la tienes. Gracias, Karina. Gracias, Diana.